De hecho, está pegado a la pared. Ven a ver la caja negra. ¿Quieres mirar adentro? No. No quiero. ¿Quieres ver dentro de la caja? No quiero. No quiero. Y sigue sin querer participar. Ven a tocarla. Miren eso. Se alejó un poco de su madre. Bien, pero no lo suficiente. La mayoría de los niños son como Sam. Le temen más a algunas cosas y le temen menos a otras. Ben estuvo coherentemente más cauteloso frente a todas las cosas que se le presentaron en las pruebas que le hicimos en este día. Cuando los niños como Ben crecen, su miedo a lo desconocido puede convertirse en ansiedad social. Los niños miedosos muchas veces se vuelven adolescentes extraños, pero existe la misma probabilidad de que ocurra lo contrario. Ben podría convertirse en un joven seguro de sí mismo. Alrededor de un 50% de los niños que estudiamos que son extremadamente temperamentales, niños miedosos, suelen mostrar un patrón de temores estable durante su niñez. El otro 50% que modera sus miedos, cuando crezcan no desbordarán de entusiasmo y no necesariamente serán temerarios, pero tampoco van a ser niños miedosos. Entonces, ¿por qué algunos niños aprenden a controlar sus miedos mientras otros no pueden? Al parecer, los niños temerosos que estuvieron en una guardería, al estar con otros niños, tienden a moderar más sus miedos que los que se quedaron en casa. Lo otro que averiguamos es que los padres se comportan de manera que agravan ese miedo. Desean ser sobreprotectores porque tienen un hijo que tiene miedo de salir y enfrentar las cosas nuevas. Hay otros padres que son menos protectores y llegan a exponer a sus hijos a una gran variedad de situaciones. Y esos niños muestran una mayor moderación de sus miedos que los hijos sobreprotegidos. Pero los padres relajados y el contacto con otros niños no siempre generan un hijo tranquilo. Los mellizos Sam y Ben se criaron en el mismo ambiente. Si Ben es parte del 50% que modera su miedo al crecer, entonces el cambio puede no ser solo emocional. Nuevas investigaciones muestran que el cerebro suele hacer cambios físicos que controlan la respuesta de miedo. Los neurólogos descubrieron que los niños ansiosos tienden a desarrollar una corteza prefrontal más gruesa que los niños tranquilos. La corteza prefrontal atenúa la señal de la amígdala cerebral. Básicamente, actúa como un absorbente emocional. Si nacemos con una amígdala cerebral hiperactiva, nuestro cuerpo puede compensarlo al endurecer la corteza. Pero para entender este proceso, aún queda un largo camino. Sabemos que los individuos son distintos, pero no sabemos realmente por qué lo son. No sabemos si es genético o de aprendizaje, si es la estructura de sus cerebros o solo una perspectiva que adoptan y que enseñan a otros. Creo que saberlo será esencial para entender en un futuro cómo funciona el miedo. Nuestro primitivo centro del miedo, la amígdala cerebral, gatilla respuestas de defensa y huida ante el peligro. Hay amenazas ancestrales heredadas con la evolución y cosas que hemos aprendido a temer. ¿Cómo manejaremos el miedo y cómo afectará nuestro desarrollo físico y mental? Y eso no es todo. Los humanos somos animales sociales. Cuando estamos juntos, ejercemos una gran influencia en las conductas del resto. Si ponemos a una persona asustada entre un grupo de gente calmada, al poco tiempo tendremos todo un grupo de gente asustada. Esto puede pasar intencional o subconscientemente. Yo te puedo contagiar a ti con mi miedo. Muchas veces te asusta algo porque tu madre te dijo que era algo peligroso. O
Viste a alguien que pasó por una mala situación y quieres evitar vivirla tú mismo. Este es el traspaso social del miedo. Y es muy adaptable. No es necesario ser herido para saber qué evitar. Solo aprendes del resto, con el lenguaje o la observación. Hoy, 4 voluntarios participarán en un experimento. Van a explorar una fábrica abandonada, un lugar que supuestamente está embrujado. O al menos eso creen ellos. Pete es altamente susceptible a la ansiedad y el miedo. ¿Contagiará el miedo al resto del grupo? Vamos a monitorear el viaje emocional del grupo con cámaras infrarrojas dirigidas a sus caras. Mi nombre es Bill y los guiaré en un tour por la Fábrica de la Muerte, que es básicamente una planta abandonada donde se procesaba carne. No había venido antes, así que será algo nuevo para todos. Una vez que entremos, hasta donde yo sé, no habrá electricidad. Como fuente de luz, solo tendremos una linterna. Así que manténganse junto a mí y al resto. Bajaremos y lo exploraremos para ver qué hay ahí adentro. Yo bajaré primero las escaleras. Si alguien quiere tomar mi mano. Estoy bastante nervioso. Racionalmente, el grupo sabe que esto es solo un viejo edificio. Pero las emociones primitivas emergen de inmediato. El miedo a la oscuridad y lo que se oculta en ella. Aquí hay una puerta. Es una enorme puerta con un gran candado en ella. Abrámosla. No la abran. No, no. No puede ser, no. Este es uno de esos pasillos por los que caminas y jamás terminan. El resplandor. Es como No, por favor, no. Bromear y reírse nerviosamente son típicos mecanismos para sobrellevar el miedo. Pero Pete entrega señales de alarma con sus palabras y expresiones faciales. Las risas se acaban pronto. Miren toda esa sangre. No. Sí. A medida que aumenta el miedo, el grupo demuestra un estado extremadamente alerta. Sus ojos buscan el peligro. Sus sentidos del oído, el gusto, el tacto y el olfato se acentúan. Me parece que huele muy extraño aquí, ¿o no? Normalmente usamos palabras para advertir a otros de un peligro. Mantén tus manos junto al cuerpo. Les juro que hay un mal olor. Sí, también lo huelo. Cada habitación huele diferente. Sí. Creo que Oh, tienes huelo razón. Sí. De verdad. Oh, miren esto. ¿Es una silla? No. Esto es escalofriante. Sí, Salgamos de lo aquí. es. No vayas tan rápido. Investigaciones han demostrado que el miedo también se esparce con feromonas. Este olor a miedo no se detecta conscientemente, pero gatilla subliminalmente una respuesta de miedo en el grupo. Huele tan... Diferente, sí. Sí, diferente. El miedo de Pete parece contagiar al resto. Oye, ¿a dónde vas? Solo sigue a Pete. Creo que este es el lugar que buscábamos. Esta es la sala de la muerte. Creo que no deberíamos entrar ahí. Miren, qué fácil se abrió. Por decenas de años, la sala de la muerte fue usada para matar animales y faenarlos para el consumo. Fue abandonada en la década de los 80.
Es escalofriante. Sí, lo es. Dice, y el león se acostará junto al cordero. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? En serio. Parece ser para el test. Casi todos los mamíferos gritan en momentos de extremo peligro. Es un llamado de advertencia al resto de la manada. Mientras más agudo y violento es el grito, más efectivamente comunicará el miedo. Iré a ver qué pasó. No lo harás. No. Me llevaré a uno de ustedes. No lo Tú, puedo ven conmigo. ¿Yo? ¿Me hablas a mí? No, Pero vas a volver, ¿cierto? tú, ven conmigo. El ruido viene desde allá y tú quieres ir. Estoy seguro de que no hay nada. El grupo en el matadero abandonado disminuyó a 3. Las percepciones se traspasan de una persona a otra, estimulan la amígdala cerebral y gatillan sus respuestas de defensa o huida. Cuando la gente a tu alrededor entra en pánico, la razón desaparece y las emociones te dominan. Hola. ¿Son ustedes? Oh, no. No, tienes que quedarte con nosotros, por favor, Ya lo sé, por no favor. iré hacia la oscuridad. Me estoy desesperando. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Qué sucede? El miedo se propaga como un virus y hoy, en un mundo masivamente comunicado, puede infectar a millones a la velocidad de la luz. Tan instantáneo como ver una imagen impactante. Nuestros enemigos conocen el poder del miedo. Y también nuestros líderes. El miedo es una herramienta política útil. Los civiles asustados hacen lo que sus líderes les dicen. La gente decide de forma distinta frente al miedo. Quieren volver a la seguridad, a lo familiar, a lo cómodo. Entonces podrías, por ejemplo, evocar miedo en un aviso político y convencer a la gente de tomar una decisión en lugar de otra. La historia demuestra que esparcir el miedo en las masas no es demasiado difícil. Solo se necesita culpar a un extranjero de todos los problemas. Hay numerosos ejemplos. La caza de brujas en Salem, el genocidio nazi a los judíos, los linchamientos multitudinarios de Stalin, la yihad radical contra Occidente y las campañas post-11 de septiembre frente a los musulmanes. ¿Por qué, a pesar de las lecciones de la historia, sigue siendo tan fácil hacer que dos grupos se enfrenten? Nuevamente, es culpa de nuestro cavernícola interno, por ser un intolerante. En nuestra cultura, una de las principales formas de definir grupos es por su raza. Alguien de tu raza está en tu grupo y el de otra raza está fuera del grupo. Y así lo comprobamos. En este test, los sujetos ven fotografías de dos hombres similares, uno negro y uno blanco. Se les informa que deben golpear una tecla cada vez que cambia la fotografía. Pero al hacerlo, se les provoca una descarga eléctrica. Una leve vacilación en su tiempo de reacción demuestra que la respuesta de miedo los domina. Ahora no hay más descargas y las respuestas de miedo gradualmente desaparecen, pero no lo hacen al mismo tiempo. Los sujetos golpean las teclas un poco más lento cuando ven a una persona de otra raza. El miedo hacia tu raza desaparece rápidamente, pero lo mantienes más tiempo al ser de otra raza. Y le pasa tanto a negros como a blancos. Notamos que este efecto disminuye si has tenido una pareja de otra raza. Si es así, esa persona es ahora parte de tu grupo. Los humanos estamos predispuestos a este miedo ante el otro,
Pero si estamos conscientes de nuestro sesgo subconsciente, ¿podemos superar nuestra programación emocional y cultural? Es posible, pero no es fácil. Usualmente cuando la gente oye acerca de las debilidades o las fallas psicológicas, inmediatamente piensan, claro, entiendo que otra gente cometa esos errores. Comprendo que el resto tenga una polarización negativa, pero yo soy una persona educada e inteligente, por lo que no soy vulnerable a los mismos errores. Si piensan eso, están mal, están completamente equivocados. Todos somos vulnerables a esos errores. Y cuando realmente crees que eres invulnerable, en realidad te haces más vulnerable y más propenso a equivocarte. El miedo es una respuesta tan natural e inconsciente como respirar. Cuando está bajo control puede salvar nuestras vidas, pero fuera de control nos puede destruir. Hoy, la ciencia podría descubrir cómo vencer el miedo. Muchas de las investigaciones sobre el miedo que se han hecho en los últimos 20 años se enfocan en cómo adquirimos los miedos. Pero la mayoría de los que estudian el miedo ahora orientan su atención a una segunda incógnita: cómo deshacerse del miedo. Los miedos irracionales actuales, como las fobias, son tratados exponiendo a las personas gradualmente a aquellas cosas que temen. Los fóbicos también aprenden a pensar en estas cosas de manera calmada y tranquila. Este proceso se llama regulación emocional. Su objetivo es reemplazar los aterradores recuerdos con otros nuevos y seguros que no gatillen una respuesta de miedo. Por ejemplo, digamos que experimentaste un vuelo con mucha turbulencia. Esto te originó un miedo a volar. Si te fuerzas a seguir volando y no vives más turbulencias, estarás creando recuerdos nuevos y positivos. Gradualmente, te asustarás cada vez menos. Esto se llama extinción. Suena bien, pero hay un pequeño problema. La idea detrás del aprendizaje de extinción es que ahora en realidad se obtienen dos recuerdos, y ahora tienes uno que dice que algo es peligroso y otro que es algo seguro. Y ambos compiten por estar presentes en tu cerebro. Y el pasar del tiempo podría revivir una respuesta de miedo que había sido eliminada. Tu antiguo y temeroso recuerdo aún está encerrado en lo profundo de tu amígdala cerebral. Una leve turbulencia podría revivir esos temores instantáneamente. Por eso, los investigadores han buscado la forma de atacar físicamente en su origen a los miedos incontrolables como las fobias. Lo más revolucionario fue descubrir que nuestros recuerdos no son tan sólidos como creemos. Lo que la gente entiende como memoria está fundamentalmente mal. Creemos que la memoria es como una colección de fotografías en una caja de zapatos. Imágenes fuertes y confiables que no cambian. Pero la memoria no funciona como la gente imagina. La memoria es un proceso orgánico. Los recuerdos que conforman la memoria cambian constantemente y lo hacen para poder acomodarse a las necesidades que tiene el presente. Los científicos sospechan que cada vez que recordamos algo, se convierte en un recuerdo nuevo. Y en ese momento es vulnerable. De ser así, podríamos hacer algo para parar el realmacenamiento del recuerdo, llamado reconsolidación, y así eliminarlo. En la Universidad de California, en Los Ángeles, los investigadores están haciéndolo. Y han tenido éxito con los voluntarios. El cerebro de una rata se parece mucho al de un humano. Es más pequeño, pero tiene muchas similitudes. Y podemos hacer cosas con la rata que claramente no haríamos a un humano, como inyectarle drogas en partes específicas del cerebro y ver qué provocan. Así es como se deshacen del miedo. Primero, la rata es colocada en una jaula con fondo único. Se le enseña a temer este lugar con descargas eléctricas. La rata asustada se paraliza. Después se inyectan drogas experimentales en la amígdala cerebral de la rata y se la coloca en la jaula que ha aprendido a temer. La rata debería paralizarse, pero no lo hace. La droga parece interrumpir la respuesta de miedo a la jaula que provocó la descarga. Si logramos disminuir las cantidades anormales de miedo, estaríamos haciendo un gran avance que podría ayudarnos en el futuro. El tratamiento es aún experimental y solo se ha probado en roedores.
Si eventualmente funciona en personas, no borrará los recuerdos indeseados. Están almacenados en demasiadas áreas del cerebro para rastrearlos, pero sí eliminaría las respuestas de miedo involuntarias, gatilladas por esos recuerdos. Si fuiste atacado, aún recordarías qué sucedió, pero es posible que ya no tiembles sin parar cada vez que lo recuerdes. Pero, ¿por qué no apagamos simplemente nuestras amígdalas cerebrales? ¿Por qué no creamos una raza de humanos sin miedo? El miedo existe y ha evolucionado para protegernos de los peligros, evitando que caminemos por el medio del tráfico de la ciudad debido a que la amígdala cerebral reacciona y nos detiene. Esta percibe la amenaza y nos obliga a tomar medidas que nos protegen de esos peligros. Para sentir la angustia de los otros, es necesario sentir angustia a uno mismo. Por lo que tener algo de miedo podría incluso facilitar el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, no todos los aspectos de sentir miedo son malos. Y eso es positivo, porque todos actuamos de acuerdo con las respuestas subconscientes frente al peligro. ¡Oh, no! El miedo está programado profundamente en nuestro cerebro. Algunos nacemos más miedosos que otros. Pero incluso los más intrépidos son controlados en esta lucha entre la primitiva ansiedad de nuestra amígdala cerebral y nuestras calmadas mentes conscientes. A veces, esta batalla se pierde y sufrimos fobias para toda la vida, pero aún así necesitamos los miedos para protegernos de las amenazas diarias. Al entender la naturaleza del miedo, lo veremos por lo que es: una cualidad esencial para el ser humano. Bien, pero no lo suficiente. La mayoría de los niños son como Sam. Le temen más a algunas cosas y le temen menos a otras. Ben estuvo coherentemente más cauteloso frente a todas las cosas que se le presentaron en las pruebas que le hicimos en este día. Cuando los niños como Ben crecen, su miedo a lo desconocido puede convertirse en ansiedad social. Los niños miedosos muchas veces se vuelven adolescentes extraños, pero existe la misma probabilidad de que ocurra lo contrario. Ben podría convertirse en un joven seguro de sí mismo. Alrededor de un 50% de los niños que estudiamos que son extremadamente temperamentales tienden a desarrollar una corteza prefrontal más gruesa que los niños tranquilos. La corteza prefrontal atenúa la señal de la amígdala cerebral. Básicamente, actúa como un absorbente emocional. Si nacemos con una amígdala cerebral hiperactiva, nuestro cuerpo puede compensarlo al endurecer la corteza. Pero para entender este proceso, aún queda un largo camino. Sabemos que los individuos son distintos, pero no sabemos realmente por qué lo son. No sabemos si es genético o de aprendizaje, si es la estructura de sus cerebros o solo una perspectiva que adoptan y que enseñan a otros. Creo que saberlo será esencial para entender en un futuro cómo funciona el miedo. Nuestro primitivo centro del miedo, la amígdala cerebral, gatilla respuestas de defensa y huida ante el peligro. Hay amenazas ancestrales heredadas con la evolución. De hecho, está pegado a la pared. Ven a ver la caja negra. ¿Quieres mirar adentro? No. No quiero. ¿Quieres ver dentro de la caja? No quiero. No quiero. Y sigue sin querer participar. Ven a tocarla. Miren eso. Se alejó un poco de su madre. Niños miedosos suelen mostrar un patrón de temores estable durante su niñez. El otro 50% que modera sus miedos, cuando crezcan no desbordarán de entusiasmo y no necesariamente serán temerarios, pero tampoco van a ser niños miedosos.
Entonces, ¿por qué algunos niños aprenden a controlar sus miedos mientras otros no pueden? Al parecer, los niños temerosos que estuvieron en una guardería, al estar con otros niños, tienden a moderar más sus miedos que los que se quedaron en casa. Lo otro que averiguamos es que los padres se comportan de manera que agravan ese miedo. Desean ser sobreprotectores porque tienen un hijo que tiene miedo de salir y enfrentar las cosas nuevas. Hay otros padres que son menos protectores y llegan a exponer a sus hijos a una gran variedad de situaciones. Y esos niños muestran una mayor moderación de sus miedos que los hijos sobreprotegidos. Pero los padres relajados y el contacto con otros niños no siempre generan un hijo tranquilo. Los mellizos Sam y Ben se criaron en el mismo ambiente. Si Ben es parte del 50% que modera su miedo al crecer, entonces el cambio puede no ser solo emocional. Nuevas investigaciones muestran que el cerebro suele hacer cambios físicos que controlan la respuesta de miedo. Los neurólogos descubrieron que los niños temerosos que estuvieron en una guardería, al estar con otros niños, tienden a moderar más sus miedos que los que se quedaron en casa. Lo otro que averiguamos es que los padres se comportan de manera que agravan ese miedo. Desean ser sobreprotectores porque tienen un hijo que tiene miedo de salir y enfrentar las cosas nuevas. Hay otros padres que son menos protectores y llegan a exponer a sus hijos a una gran variedad de situaciones. Y esos niños muestran una mayor moderación de sus miedos que los hijos sobreprotegidos. Pero los padres relajados y el contacto con otros niños no siempre generan un hijo tranquilo. Los mellizos Sam y Ben se criaron en el mismo ambiente. Si Ben es parte del 50% que modera su miedo al crecer, entonces el cambio puede no ser solo emocional. Nuevas investigaciones muestran que el cerebro suele hacer cambios físicos que controlan la respuesta de miedo. Los neurólogos descubrieron que los niños ansiosos tienden a desarrollar una corteza prefrontal más gruesa que los niños tranquilos. La corteza prefrontal atenúa la señal de la amígdala cerebral. Básicamente, actúa como un absorbente. Muchas veces se vuelven adolescentes extraños, pero existe la misma probabilidad de que ocurra lo contrario. Ben podría convertirse en un joven seguro de sí mismo. Alrededor de un 50% de los niños que estudiamos que son extremadamente temperamentales, niños miedosos, suelen mostrar un patrón de temores estable durante su niñez. El otro 50% que modera sus miedos, cuando crezcan no desbordarán de entusiasmo y no necesariamente serán temerarios, pero tampoco van a ser niños miedosos. Entonces, ¿por qué algunos niños aprenden a controlar sus miedos mientras otros no pueden? Al parecer, de hecho, está pegado a la pared. Ven a ver la caja negra. ¿Quieres mirar adentro? No. No quiero. ¿Quieres ver dentro de la caja? No quiero. No quiero. Y sigue sin querer participar. Ven a tocarla. Miren eso. Se alejó un poco de su madre. Bien, pero no lo suficiente. La mayoría de los niños son como Sam. Le temen más a algunas cosas y le temen menos a otras. Ben estuvo coherentemente más cauteloso frente a todas las cosas que se le presentaron en las pruebas que le hicimos en este día.
Cuando los niños como Ben crecen, su miedo a lo desconocido puede convertirse en ansiedad social. Los niños miedosos